Hay algunas preguntas. Voy a empezar por una que hizo alguien del público que dice, siendo que las onicodistrofias son frecuentes en la población general, ¿cómo podemos establecer en el paciente con diabetes si esta alteración ungueal corresponde a un signo de pie diabético o a otro cuadro, si es que no presenta otro signo acompañante? Es Sí, algo, una pregunta realmente sí, pero muy razonable porque estas lesiones sí, son frecuentes, ¿no? muy razonable y es muy frecuente. Lo que hay que hacer es cultivo de la uña. Hay que hacer cultivo de la uña. Hay que tratar de hablar con los servicios de bacteriología de los hospitales y hay que encontrar la manera de que hagan el mejor cultivo de uña posible. Porque para hacer un cultivo de uña, el paciente tiene que hacer 3 días previos un tratamiento en la uña para que después el bacteriólogo logre optimizar la muestra que toma. Se hace cultivo de uña. ¿Por qué? Porque si el cultivo da positivo, uno hace un tratamiento. El tratamiento es prolongado y dura 6 meses. Y también puede ser hepatotóxico. Entonces uno no arriesga el hígado de un paciente con diabetes justamente por un tratamiento que en este caso sería empírico. Uno realmente instaura el tratamiento si el cultivo da positivo. Si el cultivo da negativo, y a veces pasa que el cultivo da negativo, no se instaura el tratamiento porque no tiene un hongo, ¿sí? Hay distrofia ungueal secundaria a la isquemia también, y desde la macroscopía se ven muy similares, muy similares. Esa pregunta es muy interesante. Hay que cultivar. Y para poder cultivar hay que hablar con el servicio de bacteriología para que nos tome la muestra. Porque la toma bacteriología. No la toman los equipos de piel, la toma bacteriología. Erika, vos estás refiriendo la respuesta como que es un paciente internado, pero este tipo de lesiones la vemos en el paciente ambulatorio. No, ambulatorio, ¿eh? Esto es Entonces, ambulatorio. perfecto. Entonces, yo digo, en general los laboratorios están capacitados para los laboratorios con cierta complejidad para hacer este trabajo de estos 3 días, como dijiste vos, que hay que preparar al paciente. Calculo que están Sí, entrenados como para hay poder... un protocolo, digamos, la bacteriología generalmente tiene el protocolo se lo da escrito al paciente para que él haga todos los días lo mismo, lave la uña de una determinada manera, con jabón, saque primero el esmalte, obviamente, y después haga el tratamiento de la uña, y al tercer día de todo ese tratamiento viene para tomar la muestra. Y esto es ambulatorio, ¿sí? Esto nosotros, por ejemplo, cuando hacemos... yo en un momento, antes de la pandemia, habíamos arrancado a hacer control de pie diabético, o sea, control anual de pie. Control anual de pie. ¿Qué significa? Que es una persona con diabetes que viene a que le revisemos los pies, que no tiene ninguna lesión y que nosotros le revisamos los pies. En ese entorno, ¿no? Que por ahí estaríamos hablando de una atención primaria, en ese entorno encontramos distrofia ungueal muchísima. Muchísima. Y entonces lo que hacemos es mandar a cultivar la uña y de acuerdo al resultado de la uña tomar conducta. Acá hay otra preguntita más. Preguntan si los debridamientos más el raspado del halo hiperqueratóxico se hacen siempre en quirófano. Jamás. Siempre se hacen al pie de la cama en el caso que esté internado y se hacen en consultorio externo, eso es ambulatorio. Es consultorio externo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de desbridamiento. El que saca el halo hiperqueratóxico se llama desbridamiento cortante parcial. Y es el que se hace ambulatorio. Se hace en los consultorios, se hace al pie de la cama del paciente si es que está internado. El desbridamiento que requiere quirófano requiere cirujano y son de grandes desbridamientos, digamos. Cuando uno tiene que, en este caso tendría que abrir un absceso dorsal de piedra, eso requeriría un cirujano y requeriría un quirófano, en el mejor de los casos, ¿no? Hay veces que no tenemos ni quirófano ni tenemos cirujano y nosotros los desbridamientos que deberían hacerse en un quirófano los hacemos ambulatorio, los hacemos en el consultorio. Los hacemos en hospital de día de pie diabético, por ejemplo, el Hospital de Malvinas Argentina, donde está la doctora Mabel Carrió. Ahí el paciente llega con un absceso y el diabetólogo que está recibiendo ese paciente drena.
porque no se puede esperar, porque no podemos esperar 10 días a conseguir un cirujano, porque son pacientes de muy bajos recursos, que ni siquiera a veces ni siquiera se pueden quedar internados. Entonces, el debridamiento se hace en el momento y bueno, lo hace el diabetólogo. Después, si se consigue un cirujano, el cirujano lo abrirá mejor, lo abrirá más, drenará más, pero se hace en el momento. Perfecto. Erika, ¿ustedes usan algún protocolo para tomar los cultivos en los pacientes que vienen con una infección en el pie? Por ejemplo, en el caso de este primer paciente que mostraste que tenía una herida en la planta del pie por un clavo. Sí. Yo, en mi caso, hay diferentes formas. Hay una que es la punción por piel sana, que por ejemplo se puede dar, ese paciente quizás hubiese podido también hacerse una punción por piel sana. Hay otra que es la que yo hago en mi consultorio, que es el punch de biopsia del fondo de la úlcera. Yo saco tejido y ese tejido lo cultivo. Y eso es biopsia por punch, ¿sí? Generalmente el punch que se utiliza es el número 5. Y uno limpia la herida con solución fisiológica, la deja bien limpia, mira la herida, busca el sector que tiene más granulación y dice, ahí es donde yo voy a tomar la biopsia. Agarra el punch de biopsia, gira y saca un pedacito de tejido, y ese pedacito de tejido es lo que cultivo, lo pongo en un frasquito estéril, en mi caso son frasquitos alargaditos con tapa verde, le pongo 2 gotitas de solución fisiológica, no tiene que estar tapado de solución fisiológica, tiene que ser apenas gotitas de solución fisiológica, y esa muestra se deriva al servicio de bacteriología dentro de los 20 minutos de tomada. El servicio lo recibe, lo pesa y le hace el cultivo bacteriológico. Después también, bueno, y después en el otro caso, por ejemplo, en el Hospital Posadas se hace mucho punción por piel sana, en el Hospital Malvinas Argentina también, generalmente hacen punción por piel sana, en el Hospital de Clínicas hacen, raspan, limpian bien la herida con solución fisiológica, raspan con bisturí el fondo, o sea, buscan el mejor fondo, que en este caso yo también lo busco con el punch, buscan el mejor fondo, lo raspan con bisturí y eso lo ponen en una placa y eso lo cultivan. Son las 3 formas, las 3 mejores formas de tomar un cultivo. Perfecto. En paralelo, ¿qué estudios de imágenes se sugieren inicialmente en estos pacientes? Por ejemplo, para el primer caso que mencionaste. Placa de tórax, perdón, de tórax no, placa de pie, placa de pie, de tórax no, placa de pie y un laboratorio básico que tenga fases de reactante agudo, o sea, que podamos poner eritro y PCR. Bien. La clínica es fundamental, nos da prácticamente el 80% de los diagnósticos que vamos a hacer. Entonces, son estudios complementarios básicos, si tuviésemos un índice de tobillo graso lo hacemos, radiografía, laboratorio básico. Carlos, hola. Carlos, hola. ¿Sí me escuchás? Carlitos. Escucha. Bueno, felicitarlos por la charla realmente notable. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Si utiliza, en caso del pie isquémico, alguna droga para mejorar la circulación, la microcirculación, si utiliza algo o lo que, si considera que es necesario indicarlo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Es una pregunta complicada de contestar. Es muy complicada de contestar. ¿Es de Saliqueló, Erika? ¿Es de Saliqueló? No. Sí. Es mi compañero. Somos compañeros y siempre estamos hablando y compartiendo casos, sí, gran amiga. Bueno, sí. Si yo acá voy a diferir con los cirujanos cardiovasculares. Los cirujanos cardiovasculares dicen que el cilostazol en etapas avanzadas de la enfermedad vascular periférica no tiene ningún efecto.
o sea que no estarían indicados, que no habría que indicarlos. Yo en la práctica clínica, el paciente le pongo estatina, y dentro de las estatinas la rosuvastatina, le pongo aspirina y le pongo cilostazol, que se lo voy poniendo en dosis bien bajita y despacito se los voy subiendo hasta lograr la optimización de la... Aunque tenga una úlcera isquémica, que es el punto de inflexión que tenemos con los cirujanos vasculares. Ellos dicen que no, porque no cumple ningún efecto y sus guías no lo indican. En este caso, la mayoría, te diría, de los que hacemos pie, lo usamos como un basal a esto que te cuento. Estatina, aspirina, vasodilatador, y recién ahí empezamos a charlar. Y además, otra cosa que es interesante, que en la práctica clínica también las lesiones terribles, las lesiones isquémicas terribles que uno mira y dice esto no se salva con nada, muchas veces se salvan. ¿Sí? Entonces uno no se tiene que cerrar en los conceptos teóricos, uno tiene que hacer cosas para salvarlo. Entonces, las lesiones isquémicas que no tienen circulación, que incluso están estudiados, que son pacientes que están estudiados a nivel por el cirujano cardiovascular, y el cirujano cardiovascular dice, esto acá no llega sangre, generalmente el paciente tiene circulación colateral, y ese poquitito de sangre que llega por circulación colateral a nosotros, así, optimizando la cicatrización de las heridas, nos alcanza para cerrar una lesión. Nos lleva un montón de tiempo, pero nos alcanza. ¿Antagonistas cálcicos nunca utilizaste? ¿Tipo nifedipina? No. No tiene indicación. No. Es el cilostazol como única droga que se puede utilizar. Y que te digo que ellos sugieren que no las utilicemos en casos así tan complejos. Sí. Está bien. Perfecto, gracias. Erika, seguramente es motivo el tema que estamos hablando de muchas preguntas, pero bueno, ya la hora ya estamos sobre la hora. Yo te quisiera preguntar, y bueno, por ahí quizás surge alguna más. Vos dijiste en forma tajante que hay que dar antibióticos como el piperacillina, tazobactam más vancomicina. Y dijiste que a los 3 días había que ver qué creció, qué germen. La pregunta es, si no aparece germen, ¿cuánto tiempo haces el tratamiento? Y esa es toda una cuestión, porque si uno no aparece germen, está a ciegas, está trabajando a ciegas. Pero lo va siguiendo con la clínica. Y generalmente son 10 días de antibiótico, lo que se requiere. Si uno trabaja a ciegas, que no es lo mejor, siempre uno necesita guiarse por el antibiograma. Pero si no lo tuviera, y a veces pasa con pacientes que han tenido previamente antibióticos vía oral previos, por ejemplo, 2 esquemas de antibióticos vía oral, que generalmente son cefalexina al principio, y les pido por favor no usen más la cefalexina para el pie diabético porque no tiene ningún sentido. Erradiquen la cefalexina del pie diabético. Bueno, generalmente el paciente viene con un esquema de cefalexina de 7-8 días y después pasan a otro esquema que es ciproclinda, que también... entonces el paciente viene con 2 esquemas de antibióticos ya, y cuando nosotros le tomamos el cultivo da negativo, estamos a ciegas. Cuando estamos a ciegas, igual nosotros ponemos el antibiótico de amplio espectro y seguimos más o menos 10 días con ese antibiótico, porque tenemos que hacer la defervescencia del cuadro agudo. Y lo vamos siguiendo con la clínica. Y con los debridamientos, porque no es que se hace un debridamiento, hay que hacer varios, porque todos los días el pie, la lesión cambia. Y uno tiene que estar ahí para ver cómo cambió y para actuar en consecuencia. Erika, Romina, dijiste... Sí, perdón, no, Romina. Creo que por ahí sería bueno si tenés alguna pregunta más. Unida a la pregunta, porque dijo 10 días, si vemos que en la placa que le hacemos al ingreso hay compromiso óseo, siempre, qué sé yo, nosotros estamos en conjunto con el infectólogo, nos recomiendan más días. ¿Se extienden esos días de tratamiento? Sí, vos cuando tenés una osteomielitis aguda, entrás en otro protocolo.
Es interesante porque justo nosotros con la doctora Di Catarina y el grupete del comité de pie estamos trabajando en una actualización justamente de la osteomielitis en el pie diabético. Y es interesante porque estamos haciendo una revisión de todos los últimos artículos. Y hay algo que nosotros nos cuesta mucho, que es la biopsia ósea. Digamos, uno si lograra tener una biopsia ósea, cultiva, ajusta por antibiograma y tiene su vida solucionada, ¿no? Pero lo que cuesta es encontrar a alguien que haga la biopsia ósea, porque no lo quiere hacer nadie la biopsia ósea, y el paciente queda dando vuelta, y uno dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago con los antibióticos? Y sigo esperando, y el pie empeora. Entonces, si uno no logra tener una biopsia ósea, hay que hacer un tratamiento empírico. Y es terrible, porque genera un estrés en el médico hacer un tratamiento empírico para una osteomielitis aguda, pero hay que hacerlo, porque el tratamiento antibiótico salva pies. El tratamiento antibiótico en lo agudo infectado, incluso si la infección está dentro del hueso, es una osteomielitis aguda, se resuelve y hasta muchas veces no requiere una amputación. Estamos hablando de amputaciones menores, ¿no? No requiere una amputación menor. Uno lo va siguiendo con la clínica y con el laboratorio y la radiografía, porque hay que hacerlo secuencial para poder optimizar el tratamiento y el seguimiento. Uno hace radiografía al inicio, por eso siempre es muy importante la primera radiografía, porque es la que mejor está, la que uno dice, esto es normal en este paciente. Pero la que sigue, quizás de positiva, y uno ve una lesión, y entonces de osteomielitis, y entonces dice, bueno, acá estoy en otro contexto. ¿Puedo hacer biopsia? No puedo hacer biopsia. ¿Puedo hacer biopsia? Estoy en el mejor escenario, pero si yo no puedo hacer biopsia, tengo que seguir haciendo cosas. No voy a dejar a ese paciente sin que yo pueda hacer una biopsia que siga evolucionando su infección. Tengo que elegir el mejor antibiótico empírico de acuerdo a los gérmenes que tengo, si es que los logré estudiar, o si no los logré estudiar, no importa, igual tengo que hacer un buen esquema antibiótico. Por ahí los buenos es que, que no lo dije, los esquemas para una infección moderada, no para lo severo que mostré, sino para lo moderado, un buen esquema antibiótico. En Argentina, amoxicilina, ácido clavulánico, más trimetoprima, sulfametoxazol. O sea, Bactrim forte y amoxiclavulánico. 1 gramo cada vez. Ese sería un esquema para lo moderado. Y también es un buen esquema para la osteomielitis si uno ya deferveció el cuadro y no tiene idea de qué germen hay adentro, también podría ser un buen esquema. Claro, pues. Pensando en que son pacientes que donde mejoran, y como vos decís, se mejora esa situación aguda, lo tenés que mandar a la casa con un tratamiento más prolongado y por vía oral. También hay otro paradigma que se rompió en pie diabético. La verdad que estos últimos 7, 8 años, les diría, se han roto muchos paradigmas en pie diabético, pero uno de los que se rompió también es que hay que hacer 12 semanas de antibiótico. Ese se rompió. Ya nosotros sabemos que 6 semanas de antibiótico-terapia para una osteomielitis aguda de pie diabético es efectiva, y es tan efectiva como hacer 12. Entonces, estamos hablando de tratamientos que ya son más cortos, ya son más cercanos a la realidad que nosotros podemos lograr. ¿Sí? Son 6 semanas de tratamiento antibiótico. Bien, bárbaro. Bueno, excelente, seguimos. Un gusto a los dos, Daniel, también muy linda la charla, porque la vamos a aplicar todo lo que nos aportaste en internación, que tenemos un montón con esto de COVID y estrés y debut diabético. Romina, si me permitís, quería, felicitar a Erika por la charla, excelente. Se la recomendé yo, así que bueno. Sí, yo lo Gracias, Daniel. Excelente recomendación. Excelente. Desde el caso clínico en adelante, excelente. Esto les marca una cosa. Pie diabético es una entidad demasiado importante para que quede en manos de grupos de élite, ¿sí? Es decir,
Erika y sus compañeros hicieron un grupo muy fuerte dentro de la sociedad y expandieron, digamos, el nexo a todo el país y a otros países para hacer investigación, pero esto es demasiado importante para que quede solamente en manos de los referentes. Es decir que todos los médicos desde el primer nivel de atención tienen que estar involucrados. El examen del pie es semiología pura, no es tan difícil como para que digan yo no sé hacerlo. Hay que interrogar al paciente, hay que hacerle sacar el calzado, hay que mirarle la forma del pie, hay que tomarle los pulsos y ponerle el diapasón en el dedo gordo. Es muy simple. Un diapasón cuesta alrededor de 1.000 pesos, tampoco es inaccesible. Y es demasiado importante como para hacerlo depender de mucha tecnología. Así que interrogatorio, examen clínico que incluya poner el diapasón. Yo dejé de usar el monofilamento, no sé si me va a retar Erika, pero muchas veces ponía el monofilamento, el paciente lo siente, después le pones el diapasón no lo siente. Así que me quedo con el diapasón que me parece más sensible, directamente. Después, Romina dijo que lindo sería tener una unidad de pie diabético. No necesitas llegar a la unidad para mejorar las cosas en el hospital si tenés una o dos personas que quieran hacerse referentes, ¿sí? Porque lo que necesita el paciente inicialmente cuando llega al hospital es que alguien se haga cargo, ¿sí? Y si se hace cargo un clínico que maneja la cosa, después se puede ir haciendo cosas, ya sabe que hay que hacer un cultivo, en todo caso puede consultar con su infectólogo, puede después buscar la ayuda de un vascular o de un traumatólogo, pero tenés que tener un par de referentes que digan, yo estoy dispuesto a hacerme cargo del tema de pie, ¿sí? Aunque no tengas una gran unidad. Eso ya hace la diferencia, porque hay alguien, y si pudieras hacer un consultorio con estos clínicos que reciban al paciente de pie diabético, ya la gente no está dando vueltas sin saber a dónde ir. Eso ya te marca la diferencia. Así que hay que animar a los colegas a que, primero que todos lo miren al pie, y después si pueden surgir algunos referentes que puedan hacerse cargo como punta de lanza para ir adelante con este tema. Son palabras muy sabias, mi querido amigo Daniel Solís. Grandes palabras sabias. ¿Por qué? Justamente porque la atención del pie diabético quedó restringida a la élite, durante décadas se amputaron pies que se tendrían que haber salvado. Esto es así de claro. Décadas de amputaciones tremendas que se podrían haber evitado. Esto es un concepto que hay que erradicarlo también, hay que romper ese paradigma. Esto no es de élite, esto es un compromiso de todos, y todos desde el punto en el que estamos podemos salvar pies y podemos modificar la realidad tremenda que tenemos, porque todos los hospitales tienen una realidad tremendamente dolorosa en la atención del pie diabético. Entonces, si todos nos involucramos y todos vamos mejorando algo dentro de nuestro sistema de salud, vamos a lograr salvar muchos pies. Sí. Les cuento un casito muy cortito. Hoy, esta tarde, antes de venir a dar la charla en mi consultorio, me mandó un colega un paciente para tener otra opinión porque le habían indicado la amputación arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla. Y yo lo mandé a la casa con curaciones de las úlceras. Hay diferencia, ¿viste? Entre curar las úlceras a amputarlo arriba de la rodilla. Realmente no tenía indicación de amputación, pero si no buscaban otra opinión, ya le estaban haciendo los prequirúrgicos para amputarle la pierna. ¿Viste? Sí, tenemos esas respuestas agresivas, por eso me encantó la charla. La verdad que nos llevamos un montón.